Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, bienvenidos todos a nuestra escuela dominical y vamos a leer la palabra. El capítulo 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 9. El versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones o acción de gracias. Amén. Digamos gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de esta palabra leída. Bendito Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra es fiel, porque podemos, Señor, encontrar en tu palabra nuestra instrucción, Señor Jesús, o la instrucción que tú tienes para nuestras vidas. Bendícenos y respáldanos de una manera especial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Bueno, hermanos, pedimos sus oraciones para que el Señor nos siga ayudando. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos un año por delante. Y bueno, estamos trabajando en la parte nacional. En estos días estábamos reunidos. Hicimos una reunión aquí con todos los comités nacionales, pero también tuvimos una reunión en Pinamar, allí con la comisión directiva, y también estamos mirando todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Así que les pedimos sus oraciones. Hay cosas que afrontar, situaciones en la obra, y necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga de una manera especial. Y también, con el trabajo local, esta mañana teníamos una reunión con los servidores, y qué bueno que podamos hacer un trabajo para Dios este año, en el cual podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros y poder servirle de corazón. Así que qué bueno que tengamos ese ánimo, ese deseo de trabajar para el Señor. Bueno, vamos en la enseñanza anterior yo les decía que estamos como culminando esta parte de la mayordomía, de la doctrina de la mayordomía, y ya estamos agotando esta temática. Yo quisiera hablar del plan financiero de Dios, ya para ir concluyendo la temática, el plan financiero de Dios. Entonces, nosotros miramos que la Biblia maneja todos los temas, ¿verdad, hermanos? Amén. La Biblia maneja todos los temas. Y cuando hablamos de finanzas, la Biblia es un libro de finanzas. Cuando usted mira la Biblia, se dice que muchas personas especialistas en el tema
toman las bases que tiene la Biblia para emprender sus negocios, para, digamos, establecer los principios que tienen que ver con sus empresas. Entonces, qué bueno que nosotros como estudiosos de la Biblia también podamos encontrar lo beneficioso que es esa parte para nuestra vida, para nuestro hogar. Y el plan financiero de Dios tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la bendición nuestra, porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Amén. Cuando cantábamos ahorita, es que todo proviene de Dios. Todo se lo debemos a Él. Amén. Todo. Nuestra familia, nuestra vida, el sueldo que ganamos, la profesión que usted pudiera tener, todo se lo debemos a Él. Todo Dios nos los ha dado. Y entonces, en la palabra de Dios encontramos un sistema, digamos, de la administración de los recursos. Y también ese sistema está enfocado en el sostenimiento de la obra de Dios y la bendición de cada creyente. Hemos estado hablando de la mayordomía y para que esto se haga realidad en nosotros tendríamos que tener una mayordomía fiel en cuanto a lo que marca la palabra de Dios, enfocado en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, en los votos, en las ayudas a los necesitados. En la enseñanza anterior hablábamos de la honra a Dios. Y todo esto que hablamos tiene que ver con honrar a Dios con lo que tenemos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, dice la palabra del Señor. Entonces los componentes principales del plan financiero de Dios tienen que ver con el diezmo que es el 10% de lo que uno recibe como salario. Eso es lo que significa el diezmo, el 10% de lo que recibimos como salario. Si usted gana 100, entonces usted le da a Dios 10 y los 90 le quedan a usted. O sea, los 10 son de Dios. O sea, eso es lo que tiene que ver con el diezmo. Es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y el 10% de los ingresos le pertenecen, siendo, fíjese usted, es un mandamiento. Y entonces lo vamos a ver en la palabra del Señor, es un mandamiento. Está basado también en las ofrendas, que son las entregas voluntarias. Es de que el diezmo fue un mandamiento, pero las ofrendas son entregas voluntarias y generosas destinadas a la obra de Dios. Y nacen de un corazón agradecido, son fruto de un corazón agradecido. También ese plan financiero de Dios tiene que ver con las primicias. Las primicias tienen que ver, en la antigüedad era las primicias del fruto de la tierra, de los animales. Eso se le ofrecía, ¿no?, al Señor. Se le ofrecía al Señor y entonces dándole como esa prioridad. Las primicias es los primeros frutos. Las primicias era lo primero y lo primero se le daba al Señor. En este mismo orden de ideas están los votos que también son promesas específicas hechas a Dios. Entonces cuando hablamos de votos,
estamos hablando de lo que usted le promete a Dios. Y debe cumplirse con seriedad, con responsabilidad. Si usted promete un voto a Dios, la Biblia dice, cuando hagas voto a Dios, no tardes en cumplirlo. No tardes en cumplirlo. Entonces, es importante que se tenga eso. De pronto más adelante ya lo miramos con mayor detenimiento. Hay otro rubro en el plan financiero de Dios que es la ayuda a los necesitados. La ayuda a los necesitados. De la ayuda mutua no os olvidéis, dice la Biblia. Es las contribuciones para apoyar a los que tienen alguna situación, los que tienen alguna necesidad. Entonces, esto tiene que ver con el plan financiero de Dios. Eso está contenido en su palabra y nosotros debemos tenerlo en cuenta, nosotros debemos practicarlo. Nosotros debemos practicar lo que tiene que ver con el plan financiero de Dios que está enfocado a nosotros mismos. Entonces, los principios que habíamos hablado de la mayordomía en algún momento, Dios es el dueño de todo. Nosotros recibimos de Dios como mayordomos, como administradores, los recursos que Dios nos provee. Entonces, cuando hablamos de esos principios, tenemos que incluir en esto la gratitud, la honradez, la transparencia. A Dios le agrada que cada uno de nosotros maneje esa manera de agradecerle. Uno le da a Dios por gratitud, ¿verdad, hermanos? Cuando usted ofrenda, usted le está diciendo al Señor, gracias, Señor, porque como dijo aquel hombre, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén. Amén. ¿Cuántos reciben de Dios aquí? Dice, hermano, yo no recibo nada. No, algo Dios te da. Algo recibes de Dios, hermano, pero es que yo soy muy pobre. Algo recibes del Señor. Entonces, eso te debe llevar a ser agradecido, a darle gracias a Dios. No solamente se da gracias a Dios con los labios, con la boca. Yo también le doy gracias a Dios con lo que le doy, ¿verdad? Y en este enfoque que le estamos dando, yo le doy gracias al Señor con mi ofrenda. Siempre que reconozco a Dios, entonces ofrendo con ese énfasis de que Él me da todo, de que yo recibo todo de Él y que una forma de agradecerle es ofrendando. Es pagando los diezmos, es dando las primicias, es dando los votos, es ayudando a los necesitados. Entonces yo procuro manejar todo eso de manera honrada, de manera transparente. Y cuando lo hago así, entonces recibo la bendición del Señor, ¿verdad? Recibo la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Una de las cosas por las cuales el Señor establece este plan financiero es por el sostenimiento de su obra. Los recursos que tienen que ver con esto del sostenimiento de su obra se utilizan para el funcionamiento de la iglesia. Eso no es ahora. Eso es desde que la iglesia inició. Usted ve en el Nuevo Testamento cómo se establecieron las iglesias, de qué manera. No solamente era de manera, digamos, en que habían personas que la hacían, pero sí se necesitaban los recursos, y los recursos salían de esas contribuciones que hacían los hermanos, los creyentes,
y que eso se utilizaba para seguir extendiendo el evangelio. Entonces, la expansión del evangelio tiene que ver con el plan financiero de Dios. Cuando uno incumple estos principios, entonces está incurriendo en no cumplir con lo que Dios ha dispuesto, con lo que Dios ha mandado. Y entonces, claro, la desobediencia incide en la bendición de alguien. Si usted no obedece a Dios en este sentido, no piense que va a tener la bendición del Señor. El Señor le dice al pueblo de Israel que el pueblo de Israel le había robado a Dios. ¿Y en qué me habéis robado? Bueno, en las contribuciones, en tus diezmos, en que no me das lo que me pertenece. Entonces uno puede incurrir en eso. Y claro, eso en vez de ser benéfico para nuestras vidas, a lo contrario, nuestra vida está viéndose afectada porque estamos cortando la bendición del Señor sobre nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos profundizamos en este tema, hay un contexto en el Antiguo Testamento donde la Biblia nos habla de este plan financiero de Dios. Entonces, desde la antigüedad, eso no es ahora. Hay gente que busca algunos argumentos para tergiversar lo que dice la palabra del Señor y dice, no, eso era ya en la antigüedad, eso era de la ley, eso era de la época antigua. No, desde la época antigua hasta nuestros días todavía se mantiene este plan de Dios para su obra. Entonces traían ofrendas, pagaban los diezmos y estas ofrendas y estos diezmos entonces eran recibidos de parte de Dios y el Señor bendecía a aquellas personas. En este contexto que habla la Biblia, uno de los primeros que habla la Biblia que pagó diezmos fue Abraham. En Génesis 14 nos habla de que Dios ayuda a Abraham en un conflicto que hubo, y entonces en ese conflicto allí hay un encuentro con un sacerdote llamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces cuando uno mira esa escritura, encuentra que el Señor ayudó a Abraham al respecto de esta batalla. Póngalo ahí, hermano, en las pantallas, Génesis capítulo 14. Y entonces allí está la palabra de Dios hablando de lo que el Señor hizo y ayudó a Abraham a vencer a los enemigos. En la parte de Melquisedec, por ahí como el 18, por ahí, el versículo 18, 14, 18, está por allí donde hay ese encuentro y la Biblia dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, sigamos leyendo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Desde allí, entonces uno mira que este patriarca, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando derrotó allá a los reyes del oriente que habían llevado cautivo a Lot, su sobrino. Entonces cuando él vino y trajo todo el botín que había tomado de sus enemigos, entonces la Biblia dice que pagó los diezmos de todo lo que tenía.
Entonces, cuando miramos esta escritura, es un ejemplo que está unos 400 años antes de la ley, porque hay gente que dice, no, el diezmo no es de esta época, porque eso se promulgó en la ley. No, antes de la ley, 400 años antes de la ley, entonces ya se practicaba el diezmo, ya se daba el diezmo, y Abraham entonces lo dio, y le dio a Abraham los diezmos de todo, los diezmos de todo. Dice que a partir de ahí uno mira en la palabra del Señor que no solamente Abraham, sino que Jacob, que fue nieto de Abraham, entonces también hizo lo mismo. Y él le dice al Señor, si fuese Dios conmigo, en Génesis 28, eso está en Génesis 28, el versículo 20, Génesis 28, 20. Dice, si fuese Dios conmigo y me guardare en este viaje y me diese pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. Era una práctica que tenían los antiguos, porque ellos veían cómo Dios podía ayudarles. Entonces, estos ejemplos que están allí nos hablan de lo que está establecido en la palabra del Señor. Que en la época de los patriarcas se practicó el diezmar. El diezmar se practicó en la época patriarcal. Cuando ya surge otra época, cuando ya el pueblo está organizado por tribus y surge la figura de Moisés como líder, allí se establece el sacerdocio levítico y la forma de culto, de adoración que se tenía que tener en cuenta. Entonces, además de todo eso, de todo eso que se establece allí en cuanto al culto, el diezmo entonces estableció un direccionamiento. En Números 18, 21, Números 18, 21, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad y por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Y entonces aquí la palabra del Señor ya nos está diciendo a quién se le iban a asignar los diezmos en esa época antigua, a quién se le iban a dar. Los levitas estaban dedicados al culto, a oficiar el culto, la adoración, estaban encargados de la adoración, del culto. Ellos no recibieron tierra, porque las demás tribus recibieron tierra. La tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Rubén, la tribu de todos ellos. Pero Leví, del que estamos hablando, se dice que el Señor le dijo, yo voy a ser la heredad de ustedes, no les voy a dar tierra. Y entonces el Señor establece que los diezmos serían para esta tribu. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad y por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, los levitas tenían que vivir para honrar a Dios, ¿verdad? Tenían que vivir para Dios.
Tenían que entregarle a Él su vida y estar encargado del culto a Dios, de la adoración. Y si ponemos allí el versículo 26, mire también lo que dice allí en el versículo 26. Póngalo allí en la pantalla, hermano. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Dice que los levitas también tenían que dar el diezmo. Ahí dice el diezmo de los diezmos. Lo que le entregaban a ellos, ellos tenían que diezmarlo. Entonces, mire la línea que se establece en la época de los patriarcas, en la época ya del pueblo de Israel, ya organizado en las tribus. Y cuando más adelante el pueblo ya había sido establecido, y en otra época donde el pueblo en algún momento había caído en cautiverio, y luego se emprende una labor de restauración a través de Nehemías, en algún momento cuando él restablece el culto, cuando él coloca a los levitas en la posición que tenían que estar, porque había como una ruina espiritual en Israel, porque habían desobedecido y habían caído en esa situación. Entonces esa situación de ruina los había llevado a que estaban en una situación como de miseria. Pero cuando Nehemías llega al pueblo, comienza a restaurar las murallas, y no solamente a restaurar las murallas, sino a establecer nuevamente el culto a Dios. Y cuando establece el culto a Dios, entonces posiciona a los levitas que estaban por mandamiento encargados de esta labor, entonces los pone en el lugar donde debe ponerlos. Pero llega un momento en que Nehemías vuelve a su trabajo allá con el rey Artajerjes, y nuevamente el pueblo cae, tiene ese decaimiento espiritual, y comienza el abandono a la casa de Dios. Comienza el abandono en los compromisos de traer sus ofrendas, de traer sus diezmos. Y entonces los levitas y los cantores ya no hacían su servicio. Habían huido de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque ya el pueblo había dejado de practicar lo que el Señor había establecido. Pero aquí entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Nehemías. Nehemías capítulo 13, vamos a mirar allí el versículo 10. Cuando él regresa, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dada, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Fíjense que cuando se descuida esta parte, entonces se ve afectada la buena marcha del pueblo de Dios. No solamente a los que no reciben, pudiera ser los levitas y los cantores no recibían, pero el pueblo en su bendición también decae. Cuando uno no le da a Dios lo que le pertenece a Dios, la vida nuestra se ve afectada. Eso es una realidad, ¿verdad? Eso es una realidad. Cuando uno le da a Dios, Dios lo bendice. Cuando uno cumple con los
con los deberes que uno tiene en cuanto a los diezmos, en cuanto a los votos, en cuanto a las primicias, la bendición de Dios sobre nuestra vida es abundante. Todavía esa es la enseñanza que tiene la palabra de Dios. Todavía eso es lo que dice la Biblia. Entonces por eso aquí lo que Nehemías trata de hacer es eso, restablecer lo que se había deteriorado, la práctica que se había deteriorado. Y uno mira en el libro de Ageo, que es uno de los profetas menores. Entonces, Israel estaba pasando por un mal momento espiritual. Y cuando el profeta comienza a profetizar y a hablarle al pueblo, les hace ver que el fracaso económico se debía a la falta de honra que ellos le tenían a Dios. Ellos no estaban honrando a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Y claro, ellos querían que les fuera bien. Ellos querían tener buenos resultados, pero no tenían buenos resultados. Y entonces por eso allá en el libro de Ageo, el capítulo 1, mire lo que dice allí. Vamos a leer en Ageo capítulo 1, versículo 3. Dios entonces le manda la palabra a través del profeta y le dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa de Dios, y esta casa, o sea, la casa de Dios está desierta. Pues así lo ha dicho, o así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y dice aquí, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Mire las consecuencias de no honrar a Dios. Las consecuencias de no darle a Dios lo que Dios merece. Bueno, Dios merece más que eso, pero Dios estableció esto como una forma de cumplir con lo que Él ha pedido. El Señor le dice al pueblo aquí, meditad sobre vuestros caminos. Meditad. Creo que esta mañana aquí lo que Dios también quiere es que nosotros meditemos en esto. Es una enseñanza que está contenida en la palabra del Señor. Y nosotros estamos llamados a honrar a Dios. Todavía es una enseñanza de hoy. Todavía hoy Dios merece la honra. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? Merece la honra. Y tú le honras haciendo lo que Dios te dice, o sea, obedeciendo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Lo que está establecido en su palabra. Aquí el profeta le está diciendo, miren, ustedes no tienen buenos resultados. No sé si Dios te está hablando esta mañana a ti o lo puedes poner en tu corazón para reflexionar. Porque de pronto hay muchos esfuerzos que se hacen y uno dice, pero yo trabajo y yo hago esto y yo hago aquello, pero no me rinde la plata. No tengo buenos resultados en mi parte financiera. Bueno, el Señor quiere que tú medites a ver si estás cumpliendo con lo que Dios ha establecido o no estás cumpliendo. Porque si no estás cumpliendo, hay cosas que te están afectando. El Señor le dice aquí, ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Se visten pero no se calientan. Reciben el jornal, o sea, el pago de sus trabajos, pero no les alcanza. Parece que lo echan en saco roto. ¿Por qué? Por la falta de honra.
por la falta de honra. ¿Por qué? Porque no estaban honrando a Dios. Y por eso entonces el Señor los llama para que ellos mediten en sus caminos. Hoy el Señor nos habla a nosotros y nos pide también lo mismo, que meditemos. Meditemos. Estamos teniendo buenos resultados financieros, económicos en nuestra vida. Nuestra vida va bien en todo. Porque no es solamente en el plano financiero, en todo. La Biblia habla de la prosperidad del Señor y cuando habla ya, yo prospero, yo deseo que seas prosperado en todo, dice ahí. Creo que cuando uno cumple con Dios, Dios lo bendice a uno. Amén. Gloria al Señor. En la enseñanza pasada tocábamos lo que decía Malaquías. Malaquías en el primer capítulo que describe lo que el Señor está diciendo. Ustedes no me honran a mí. El Señor dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Le pregunta al pueblo, ¿dónde está mi honra? Si ustedes, si su príncipe merece honra y ustedes lo honran, ¿dónde está mi honra? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y concluye eso en el capítulo 3, el versículo 6 del profeta Malaquías. Cuando la Biblia dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. No lo cambie todavía. Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. El Señor le está haciendo un reclamo aquí al pueblo y le está diciendo lo que están haciendo mal. Ustedes me habéis robado en vuestros diezmos y ofrenda. Sigue diciéndole el Señor allí en ese capítulo. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, cumplan el mandamiento, obedezcan lo que está establecido. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Es decir, tanto el caso del profeta Ageo como el profeta Malaquías, uno pudiera incurrir en ese error. Porque cuando uno se olvida de Dios y entonces trata de vivir en medio de todo, de proveer todo para uno, y dice, no hermano, yo vivo en medio del lujo, yo vivo en medio de mis comodidades, pero a Dios no le doy nada. El profeta Ageo dice, ustedes viven en casas bien arregladas. Ustedes se preocupan por vivir bien en sus casas, de tener bien sus casas, pero la casa mía está desarreglada. La casa mía está pobre porque no trae nada. Que nosotros no caigamos en semejante error.
¿Verdad? No, todo para mí, todo lo caro para mí, todo lo costoso para mí, todo lo que yo pueda es para mí, todo. No, Dios merece honra. Dios no nos está pidiendo todo, Dios nos pide lo que nos ha pedido. ¿Verdad? Fíjese que Él no nos pide, no, tráiganme todo acá. No, Él dice un 10% de lo que ustedes ganan. Es la mínima parte. No es la máxima, es la mínima parte de lo que le entregamos al Señor. Pero ¿y si no se la entregamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, es importante que nosotros entendamos en el contexto que la Biblia enmarca esta enseñanza. Porque de ahí vienen los resultados. Y dice, hermano, pero a mí no me va bien en la economía, a mí no me alcanza la plata. Bueno, pero no diezmas. No, hermano, pero no me alcanza, ¿cómo voy a diezmar? Peor, no te va a alcanzar nunca porque no le das honra a Dios. No honras a Dios, comienza a cumplirle a Dios y tú verás cómo te rinde. Y tú verás cómo Dios te bendice, cómo Dios te ayuda. Gloria al Señor Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos libertad financiera. Pero primero tiene que ser Él en nuestra vida. Primero lo tenemos que reconocer a Él en nuestra vida. No es lo último, ¿no, hermano? Cuando yo hago todos mis pagos y todo, y después de último el Señor, estamos intercambiando el orden. El orden es primero Dios. ¿Verdad? Primero Dios. Esa es la honra de tener a Dios en nuestra vida. No, hermano, es que se me olvida siempre. No, si se te olvida es porque tú no tienes presente a Dios en tu vida. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo en esa época. Ustedes viven en casas bien arregladas, se preocupan por ustedes, pero la casa de Jehová está mal. Bueno, que no nos pase eso a nosotros. Que tengamos en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Te dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. A ver qué pasa. Póngalo otra vez allí, hermano. Y dice, y probadme. El Señor hace como un desafío al pueblo. Dice, probadme ahora en esto. Porque esto es un acto de fe. Para esto hay que tener fe, ¿sí o no, hermanos? El Dios no tiene fe, no, hermano. Ese cuento de ustedes y que uno da diezmo y Dios lo bendice. Bueno, si tú no lo crees, ya eso es problema de cada quien. Pero uno le da a Dios por fe. ¿Verdad? Y dice, probadme, probadme. Porque si lo probamos, dice, yo os abriré las ventanas. Las ventanas de los cielos serán suficientes para nuestra vida. Fíjense que el Señor no tiene que abrir las puertas. Dice ahí, las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición escasa. Dice ahí. Una bendición poquita para ustedes. No dice hasta que sobreabunde. Yo creo que el Dios que nosotros tenemos es capaz de darnos tanto que sobreabunde en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Usted crea esa palabra esta mañana. Créalo para que usted vea cómo la bendición de Dios viene a su vida. Alabanzas al Señor. Nosotros tenemos un Dios sobreabundante. Y dice entonces aquí, yo derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es de que
Él va a derramar, pero también va a guardarnos, va a ayudarnos. Yo creo que Dios es bueno. Es bueno para con todos los que estamos aquí. Alabanzas al Señor. En el contexto del Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de esta parte. Y qué bueno que nosotros también podamos aplicarla a nuestra vida. Si no lo estás practicando, hermano, yo no sabía eso. Bueno, te lo estamos enseñando para eso. Yo no conocía esa parte de la palabra. Bueno, eso está escrito allí para que tú lo conozcas. Dios tiene un plan económico, un plan financiero. En la época del Nuevo Testamento, entonces también hay una forma en que funciona la obra de Dios. Y en San Lucas capítulo 11, mire lo que dice San Lucas capítulo 11. Hay una declaración importante allí del Señor. Porque el Señor entonces está llamándole la atención a los religiosos de su época. Y entonces cuando le está hablando del cumplimiento de la ley, dice, no, es que ustedes le están poniendo carga a la gente que ustedes no cumplen. Y en San Lucas capítulo 11, el versículo 42. Dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos se habían ido a un extremo y él dice, no, ustedes diezman y creen que eso es lo único, pero han pasado por alto la justicia y el amor. Y fíjense lo que dice aquí, esto era necesario hacer. No está diciendo, no, ya el diezmo es del Antiguo Testamento, eso no hay que tenerlo en cuenta. El Señor no dice eso, el Señor dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ya, tanto lo uno como lo otro es necesario. Y fíjense que el Señor también habla en ese sentido, y entonces Él dice, no es que se cumpla en una cosa y en otra no. En ambas es necesario que se cumpla. Tanto en la justicia, en el amor, pero también cuando das lo que Dios te ha pedido que des. Entonces, creo que es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y dice, no, hermano, eso en el Nuevo Testamento no está. Ahí está contenido. Cuando uno mira que el Señor elogia a aquella viuda pobre que a pesar de su pobreza había traído su ofrenda voluntaria al Señor. Entonces allí dice la palabra del Señor que la ofrenda de la viuda fue vista por el Señor de una manera agradable. No por la cantidad, porque de pronto había allí, se referencia en la palabra del Señor que los que tenían daban de lo que les sobraba y habían y daban mucho, pero el Señor no se agradó de esa ofrenda, sino de la ofrenda de la viuda que dio todo lo que tenía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de la viuda? Por su actitud. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de la viuda? Porque lo hizo para honrar a Dios. Hay gente que ofrenda o que da para cumplir un deber, pero no para honrar a Dios o para sentirse bien ellos o para que la gente lo vea. Pero aquí tenemos que hacer las cosas con el énfasis de honrar a Dios, de que Dios se sienta agradado. La ofrenda de la viuda fue una ofrenda especial. ¿Por qué? Porque al Señor le agradó. El Señor estaba mirando quién ofrendaba. El Señor mira quién ofrenda
¿Y quién no ofrenda? ¿Verdad? Dice, no, hermano, yo nunca tengo para ofrendar. Bueno, la viuda no tenía, pero dio. No tenía esposo. Es posible que no tuviera trabajo, no sé, la Biblia no detalla muchas cosas, pero ¿qué pasa? Esa viuda dio lo que tenía. ¿Le estás dando tú a Dios? ¿Le estás ofrendando a Dios? ¿Le estás pagando los diezmos? ¿Estás ofreciendo tus votos? ¿Estás dando las primicias? Es bueno meditar en ello. Alabanzas al Señor. Cuando uno mira cómo el Señor se manejó con sus discípulos, entonces uno mira que allá en la palabra del Señor dice que Judas era el que recaudaba las ofrendas. ¿Verdad? Dice que Judas era el tesorero. O sea que el Señor tuvo como especie de una junta local. Judas era el tesorero, pero andaba con Pedro, con Jacobo y Juan. Parece que esa era como su junta local allí. Y los asuntos que tenían que atender, él iba con ellos. Entonces fíjense lo que dice la palabra del Señor en San Juan 13:29. En cuanto a esta asignación que tenía este discípulo del Señor. Dice, porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa. La bolsa era lo que recibían, o sea, lo que recaudaban. Y el Señor había estado diciendo lo que iba a hacer Judas. Y algunos entendían, bueno, debe ser que el Señor se está refiriendo que como él lleva los dineros, entonces le está diciendo algo de eso. Dice, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Eso lo entendieron algunos porque él era el que se encargaba del dinero. En alguna otra escritura dice que él, cuando aquella mujer derramó el frasco de perfume sobre el Señor, él se puso bravo. Dice, no, pero esto se hubiera vendido a los pobres y hubiéramos tomado de lo recaudado y lo hubiéramos ayudado a los necesitados. Pero se dice en algún momento, pero no era tanto para los necesitados, sino que él sustraía de la bolsa. Entonces el Señor tenía su forma de colectar las contribuciones, las ofrendas, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay una buena razón para creer que ellos entonces ofrendaban, diezmaban y que tenían como esa parte organizada donde se recaudaban en la época de la iglesia. Entonces, uno mira en Primera de Corintios, el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. El versículo 13 y 14. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Fíjese lo que el Señor establece aquí. Hay gente que dice, bueno, pero eso es invento de las iglesias o ¿de dónde salió eso? Eso es un invento de los pastores. No, aquí la Biblia lo dice. La Biblia dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eso no es un invento. Eso lo habla el Señor. Lo habla el Señor allí. Que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Hay gente que como no conoce la palabra, entonces habla de su propia ignorancia. Bueno, ¿eso quién lo inventó? Eso es un invento de los hombres. No, la Biblia lo dice.
La Biblia lo establece. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese es el sistema financiero que está establecido en la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Está contenido en la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, el versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, había una manera de funcionar en el sistema financiero que tiene la palabra del Señor. Qué bueno que nosotros podamos mirar que esto es lo que ha establecido el Señor. Y que nosotros como cristianos, que Dios nos ha dado ese mandamiento de honrarlo, de cumplir con lo que ya Él nos ha pedido, entonces podamos no incurrir en el incumplimiento de lo que le tenemos que dar al Señor. Amén. Amén, hermanos. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y entonces cuando le habla a la iglesia, fíjense que en este mismo libro de la primera carta a los Corintios, o la carta a los Corintios, el capítulo 16, el versículo 1 y 2, primera carta a los Corintios, el capítulo 16, dice la palabra allí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es de que había una manera de dar las contribuciones. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno esta mañana que nosotros también podamos cumplir con ese deber. Me gusta lo que está en la segunda carta a los Corintios, que leíamos al principio, el capítulo 8. Perdón, el capítulo 9, ¿verdad? Fue que leímos. Miremos a ver allí. Fíjese que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia aquí está recibiendo algo especial. Porque en el capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En el capítulo 8 dice, el versículo 1, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Uno a veces dice, hermano, pero uno, ¿cómo va a aportar? ¿Cómo va a dar si uno es pobre, si uno no tiene? Bueno, aquí no dice que ellos eran ricos. Aquí no dice que ellos tenían muchas cosas. Aquí dice que ellos estaban pasando por tribulación, ¿verdad? Y dice que tenían una profunda pobreza, pero en medio de todo dice, tenían abundancia de gozo y tenían abundancia de riquezas de generosidad. Y el apóstol testifica y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Dice, han dado conforme a sus fuerzas. O sea,
Lo que tenían daban, pero dice, y más, aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué el apóstol está diciendo eso? Dice, porque pues doy testimonio de que con muchos ruegos, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gloria al Señor. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense que esta iglesia, estas iglesias en Macedonia tenían esa generosidad tan desbordada. Que no, hermano, no den, no, nosotros vamos a dar. No, pero es que no tienen mucho, sí, pero nosotros queremos dar. No nos dejen por fuera, les rogamos que no nos dejen por fuera. Ellos querían ofrendar. Qué buena actitud la de la iglesia allí en esos lugares. Qué bueno que nosotros también podamos tener esa misma posición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y por eso entonces el capítulo 9 dice, cuanto a la administración de los santos y por lo demás yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, y que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, el apóstol está aquí resaltando que los hermanos tuvieran esa forma no mezquina, no egoísta, no, porque yo creo que cuando Dios está con nosotros, nosotros no somos egoístas. Nosotros no somos mezquinos, al contrario. Aquí dice, por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia vuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Son principios que están establecidos en la palabra del Señor. Que si los practicamos, hermanos, vamos a ver los resultados. El que siembra escasamente no va a ver mucho. Pero el que siembra generosamente va a segar generosamente. En cuanto a la ofrenda dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿A cuántos les ha provisto? ¿A cuántos les ha multiplicado? Alabanzas al Señor. ¿A cuántos les ha aumentado? Yo creo que Dios es fiel. Amén, hermanos, Dios es fiel. Dios quiere que nosotros estemos enriquecidos, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual se produce por medio de nosotros en acción de gracias. Hermanos, hagamos parte de este plan de Dios y usted verá los grandes resultados. Usted verá la bendición del Señor abundando en su vida. Usted verá cómo Dios le provee, cómo Dios lo ayuda. Cuando no tiene nada, Dios envía su bendición. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a cumplir con lo que tú nos has mandado. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Que podamos estar atentos a lo que el Señor nos dice. Bendito Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra esta mañana, este día. Te rogamos, Señor, que nos haga buenos mayordomos. Esto tiene que ver
con la buena mayordomía, con la buena administración. Señor, ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has entregado, de lo que tú nos has dado. Señor, todo lo hemos recibido de ti, todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor.